Hay nombres que, al pronunciarse, parecen abrir una grieta en la realidad. Jeffrey Epstein es uno de ellos. Durante décadas, este hombre se movió como un fantasma entre las élites más brillantes del planeta. No era un político, pero cenaba con presidentes. No era un científico, pero financiaba investigaciones en Harvard. No era de la realeza, pero veraneaba con príncipes. ¿Cómo es que un profesor de matemáticas de secundaria, sin una fortuna familiar y sin éxitos empresariales conocidos, terminó siendo el dueño de una isla privada y el confidente de los hombres más poderosos del siglo XXI? El 10 de agosto de 2019, la noticia recorrió el mundo. La noticia de la muerte de Jeffrey Epstein crea una tormenta en los medios. Noticia de último minuto: hubo un gran cambio para las víctimas de Jeffrey Epstein. El criminal murió esta noche. Al parecer, se quitó su propia vida. Jeffrey Epstein había sido encontrado muerto en su celda del Centro Correccional Metropolitano de Nueva York. La versión oficial se escribió rápido: suicidio. Pero para millones de personas, esa palabra no fue un punto final, sino el inicio de la teoría de conspiración más grande de la era moderna. Hoy, vamos a desglosar los archivos que el poder intentó quemar. Para entender su muerte, primero debemos entender su vida. La gran pregunta que los fiscales nunca pudieron responder del todo es, ¿de dónde venía el dinero? Se decía que Epstein era un genio financiero, pero en Wall Street nadie lo recordaba por grandes jugadas. Su único cliente conocido era Leslie Wexner, el magnate de Victoria's Secret. Wexner le dio un poder notarial total sobre su fortuna, algo inaudito. Aquí es donde surge la primera gran teoría. Epstein no era un financista, era un activo. Diversos investigadores sugieren que Epstein trabajaba para agencias de inteligencia, específicamente el Mossad israelí o la CIA. Su misión no era ganar dinero, sino acumular comprobato material de chantaje. Sus mansiones en Nueva York, París y su isla en el Caribe estaban supuestamente cableadas con cámaras ocultas en los marcos de los espejos y los cuadros. Si un político o un magnate visitaba su isla y caía en sus redes de depravación, Epstein ya no era su amigo, era su dueño. Esto explicaría por qué durante años, a pesar de las denuncias, Epstein parecía ser intocable. Tenía una póliza de seguro grabada en cintas de video. Hablemos de la isla, Little St. James, un paraíso tropical que escondía un infierno. Pero más allá de los horrores que las víctimas han narrado, hay elementos en esa isla que alimentan teorías aún más oscuras. En la cima de la colina se encuentra una estructura que parece un templo masónico o una biblioteca antigua, con una cúpula dorada y paredes de rayas azules. Los lugareños dicen que debajo de esa estructura hay túneles que se hunden profundamente en la roca. ¿Qué buscaba Epstein? Sus intereses no eran solo mundanos. Tenía una obsesión con el transhumanismo. Quería que su rancho en Nuevo México fuera una granja de reproducción humana para mejorar la raza con su ADN. Financiaba científicos que estudiaban la criogenia y la inteligencia artificial. La teoría aquí es que la isla no era solo un lugar de abuso, sino un laboratorio de experimentación social y genética donde las leyes de la ética humana simplemente no existían. Cuando la policía registró sus propiedades, no solo buscaban evidencia de crímenes, buscaban los discos duros. El contenido de esos servidores podría hacer caer gobiernos enteros en menos de 24 horas. Llegamos al momento clave. La noche en que el sistema de seguridad más estricto del mundo falló, convenientemente. Epstein estaba en la celda 39 de la unidad de vivienda especial. Solo semanas antes, ya había sido encontrado con marcas en el cuello, lo que activó un protocolo de vigilancia de suicidio. Pero, de forma inexplicable, ese protocolo fue levantado poco antes de su muerte. Analicemos la escena. Primero, las cámaras. El Departamento de Justicia admitió que las grabaciones de los pasillos que daban a la celda de Epstein eran inservibles. Segundo, los guardias. Esa noche, los dos encargados de su vigilancia se quedaron dormidos durante 3 horas. Casualmente, ambos decidieron falsificar los registros para decir que habían hecho las rondas. Tercero, su compañero de celda. Un hombre acusado de múltiples homicidios fue transferido de la celda de Epstein apenas un día antes de la muerte, dejándolo solo. La autopsia oficial dijo que se ahorcó con una sábana. Pero el doctor Michael Baden, uno de los patólogos más respetados del país, señaló que Epstein tenía 3 fracturas en los huesos del cuello, incluyendo helioides. Baden fue claro. Esas fracturas son extremadamente raras en suicidios, y son la firma clásica de un estrangulamiento manual. Alguien, supuestamente, entró en esa celda, y terminó el trabajo que las cámaras no pudieron ver. Aquí entramos en el terreno de las teorías más extremas, pero que han ganado fuerza por las irregularidades del caso. Horas después del anuncio de su muerte, circuló una fotografía de Epstein en una camilla de hospital. La imagen se volvió viral por un detalle perturbador. La forma de la oreja y la nariz del hombre en la camilla no parecían coincidir con las fotos previas de Epstein. Esto alimentó la teoría del cambiazo o body double.
Es posible que una red con recursos ilimitados haya extraído a Epstein de la cárcel para llevarlo a un lugar seguro, dejando a un sustituto o un cadáver similar en su lugar. Parece cine de espías, pero en el caso Epstein, la realidad siempre ha superado a la ficción. El hecho de que su mansión fuera limpiada de evidencia rápidamente y que Ghislaine Maxwell desapareciera durante un año antes de ser capturada, sugiere que la operación para borrar el rastro de Epstein fue profesional y coordinada desde las altas esferas. Jeffrey Epstein murió o desapareció, pero su sombra sigue proyectándose sobre el 2026. Ghislaine Maxwell está tras las rejas, pero los nombres en la famosa lista siguen sin ser procesados en su mayoría. ¿Por qué el FBI ha mantenido gran parte de la evidencia bajo sello de seguridad nacional? La respuesta más lógica es también la más aterradora. Epstein no era el jefe de la red, era el administrador. Y los clientes de esa red son los mismos que tienen el poder de decidir qué es verdad y qué es una teoría de conspiración. Al final, el caso Epstein no se trata solo de un hombre perverso. Se trata de un sistema que permitió que la depravación se convirtiera en moneda de cambio política. Quizás nunca sepamos qué pasó realmente en esa celda a las 6:30 de la mañana. Pero lo que sí sabemos es que, con su muerte, se enterraron secretos que podrían haber cambiado el curso de la historia. Jeffrey Epstein sabía demasiado. Y en el mundo del poder absoluto, saber demasiado es la sentencia de muerte más segura que existe. Gracias por acompañarnos en esta investigación. No olvides cuestionar todo lo que crees saber.